Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy llegando a vuestra vida, a vuestros hogares, con la palabra de nuestro Dios. Como siempre digo, yo quiero compartir solo la palabra de Dios. Lo que el Señor me da, puedo compartir la palabra de Dios, que es viva y eficaz. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y por eso, para mí es un gozo y una alegría compartir la palabra de Dios, porque tiene trascendencia, porque la palabra de Dios es eterna. El cielo y la tierra pasará, dijo el Señor Jesús, pero mi palabra no pasará. Y eso es la seguridad que tenemos nosotros en las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso compartimos la palabra de Dios, que nos da plena certeza y seguridad de lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Jesucristo, las promesas que hay de parte de Dios para sus amados y todo lo que vamos a recibir de parte del Señor. Todo está en las Escrituras. Por eso es un gozo, es una alegría poder compartir la palabra de Dios. Y estamos compartiendo en este tiempo acerca del poder de Dios que está en nosotros y que obra a través de nosotros. Y es el maravilloso tesoro de Dios que está en nosotros. Dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué maravilla ver el poder de Dios que está en nosotros y que actúa a través de nosotros. Por eso somos instrumentos en las manos de Dios, de cuál manera manifestamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Por eso estamos viendo que cuánta riqueza, cuánta enseñanza hay. Somos templo, por ejemplo, del Espíritu Santo. Estamos compartiendo. Ministrar la palabra, el poder de Dios que está en nosotros, como el apóstol Pablo. Él dijo, luchando, si trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. En Colosenses capítulo 1, verso 29, dice el apóstol Pablo. O sea que él ministraba y en el poder, en la potencia de Dios que actuaba poderosamente en él. Y el poder de Dios actúa en nosotros. ¡Qué maravilla! Por eso es importante tener esa intimidad con nuestro Dios. Toda la riqueza, el fruto del Espíritu, como estamos compartiendo también, es una realidad. Habla del carácter de Jesucristo que está en nosotros. El fruto del Espíritu. Es la obra de Dios en cada cristiano y está en ese proceso en cada una de nuestras vidas. Y en esta ocasión quiero compartir esta enseñanza. Tiene que ver para los cristianos que ya estamos en Jesucristo, pero también son para aquellas personas que no tienen a Cristo. Es una promesa de la palabra de Dios. Por eso es importante conocer las promesas de Dios, la palabra de Dios, porque ella es la que nos da plena certeza y seguridad. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 4, verso 4, dice la palabra, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánta riqueza hay en este versículo de la palabra de Dios? Que es el fundamento, podemos decir que esta es la premisa para nosotros, el fundamento, el principio de la vida cristiana. Está que nosotros, dice la Biblia, hijitos, vosotros sois de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos una identidad de hijo. Pertenecemos al Señor. Yo te pregunto, ¿tú perteneces al Señor? ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Seguramente que muchos dirán que sí. Yo, por ejemplo, antes yo decía que era hijo de Dios, que era cristiano, porque todos decían lo mismo, pero yo no había recibido a Cristo. Yo no era un cristiano, era un pagano. Estaba lejos de Dios. Hasta que escuché la voz de Dios y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Allí recién Dios dice que Dios nos da potestad de ser llamado hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
de Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios, pero hijos de Dios son aquellos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador. Por lo tanto, somos hijos de Dios aquellos que tenemos a Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido del Espíritu. Ese es el primer milagro extraordinario que Dios operó en nosotros. O sea que Cristo está en nosotros. Por eso somos cristianos, por eso tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva vida diferente, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Hemos nacido una nueva vida en Cristo, porque Cristo está en nosotros. Y esto es lo que nos da que nos da identidad, que nos da plena certeza y seguridad de que pertenecemos al Señor, de que somos hijos de Dios. Mira cuán amor nos ha dado el Padre para que sea llamado hijo de Dios. Es un privilegio que tenemos de ser llamado hijo de Dios. Por eso dice, le pertenecemos a Dios. Esta es la seguridad que tenemos de salvación. Por ejemplo, hay muchos que piensan que la salvación se pierde. Y si dependería del hombre, por supuesto, no hay ninguna seguridad, porque ni siquiera el hombre por su propio medio puede ser salvo. Es por la gracia infinita de Dios que somos salvos. Y el hecho de permanecer en el camino es por la gracia de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos hijos por la eternidad. Porque Él obró en nuestra vida y produjo cambio en nosotros. O sea, los verdaderos hijos de Dios siempre permanecerán porque aman al Señor. Por ejemplo, si uno lee Mateo capítulo 7, del 21 en adelante, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero dice, muchos dirán, hemos echado en tu nombre, echado demonios, hemos sanado, hemos hecho milagros, hemos sanado a los enfermos. Y el Señor dirá, apartados de mí, hacedores, nunca os conocí. Fíjense que está hablando que nunca verdaderamente fueron hijos, nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Le está hablando que nunca fueron, no manifestaron un fruto de que eran hijos de Dios. Pero fíjense por otra parte, en el Evangelio según San Juan capítulo 10, verso 27, el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Fíjense la gran diferencia, los que son de Dios, los que nacieron de nuevo, los que oyen la voz de Jesús. Y dice, yo la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjense la gran diferencia. Si dependería de nosotros, por supuesto, no depende de mí la salvación, sino de la obra del Señor. Por ejemplo, mi hija, por más desobediente que sea, es mi hija y va a ser ciento mil. Fíjense si mi hija va a estar lleno de dudas, de inseguridad, de si es hija o no es hija, o que va a perder el privilegio, esa identidad de hijo. No, si es hijo, eres hijo. Por supuesto, va a vivir como hijo. Cuando nace un bebé y se es parecido al padre, parecido a la madre, fíjense, ya tiene manifestaciones que expresan a quién pertenecen. Yo te pregunto, una pregunta de diagnóstico. Si muere hoy, ¿estás seguro de que vas al cielo? Muchos dirán no, otros dirán no sé, otros dirán sí. Esto es una pregunta de diagnóstico. ¿Ustedes saben por qué yo creo que voy al cielo? No por mi mérito, por lo que Cristo hizo por mí. Porque el Señor Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. No es que va a tener si se porta bien o si haga algún mérito posible. O por la obra que uno puede hacer. No, Cristo hizo todo por mí. Yo soy salvo por gracia. Por eso estamos esperando a Cristo en este tiempo. Cristo viene a buscar a sus amados, a todos aquellos que recibieron a Jesús, que aman a Jesús y aman su venida.
Cristo viene por su amada, Cristo viene por su iglesia. Nosotros, por eso pertenecemos a eso. Hijitos, vosotros sois de Dios. Esto está hablando de pertenencia, que pertenecemos a Dios, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está hablando? Que le pertenecemos a Dios. Y nadie, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Fíjense qué maravilla. Esta es la seguridad que tenemos nosotros de vida eterna. Pero por eso, por sus frutos conoceréis. Los verdaderos permanecerán y amarán al Señor y servirán al Señor. Y más en este tiempo estarán buscando la santidad del Señor. Porque pertenecen a Dios. Van a buscar más en este tiempo que estamos viviendo, tiempos finales, tiempos proféticos, que en cualquier momento Cristo levanta a su amada, a su iglesia. Todos los amados del Señor que aman al Señor están preparados para este evento maravilloso. Más cerca cada vez estamos de Jesús porque amamos al Señor. Fíjense, la Biblia dice que le pertenecemos. Vosotros sois de Dios. Yo te pregunto, ¿sos de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿Amas al Señor? ¿Sigues al Señor? ¿Manifiesta el carácter de Jesucristo en tu vida cotidiana? ¿En tus relaciones interpersonales? ¿Sos igual en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en donde estás? ¿Eres igual? Eso está hablando de una realidad interior, de que perteneces a Dios. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, y ya lo habéis vencido. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido. Está hablando de un hecho que ya ocurrió, que ya está hablando del pasado, que ya nosotros hemos vencido. No por nuestro mérito, sino porque Cristo está en nosotros, porque Él es el vencedor en Jesucristo. ¡Qué maravilla la palabra de Dios! Ya lo hemos vencido. Hemos vencido al pecado, hemos vencido al mundo y hemos vencido al diablo. Porque estamos en Dios, porque somos hijos de Dios, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido del Espíritu. Fíjense en lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, para que ustedes vean. 4 y 5 dice la palabra de Dios. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Fíjense qué es lo que vence. Todo lo que hemos nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso la Biblia dice: no améis al mundo ni la cosa que tiene en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjense, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso nosotros en Jesucristo hemos vencido. Somos más que vencedores. El verso 18 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, no practica el pecado. Es una de las manifestaciones de la victoria de Cristo en nosotros sobre el pecado y el mundo.
no practica el pecado. Antes éramos esclavos del pecado, vivíamos en el pecado, practicando el pecado. Y nos deleitamos y animamos que otros también lo hagan. Pero ahora vivimos una vida diferente. No practica el pecado, es la Biblia. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda del maligno y no le toca. O sea que Dios guarda a sus hijos y el maligno no le toca. O sea que somos guardados del diablo, del pecado y del mundo. Ya por eso lo hemos vencido. Sabemos que somos de Dios. Fíjense nuevamente, que es una identidad de pertenencia. Somos de Dios. Pertenecemos a Dios, al Eterno, el Todopoderoso. Fíjense, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto dice 1 Juan capítulo 5, del verso 18 al 20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense, qué maravilla. ¿Quién es el que vence el mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso, los que forman la iglesia de Jesucristo son los que confiesan que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y los que viven conforme a la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Por eso somos más que vencedores. En Cristo Jesús somos vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ante todas estas cosas somos más que vencedores. Que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 36 al 39. Fíjense que no hay nada. Porque en Cristo somos más que vencedores. Ya lo habéis vencido. ¡Qué maravilla! Por eso vamos a tener esto no significa que no vamos a pasar dificultades y vamos a ser tentados y pasar por prueba, pasar por crisis. Jesús dijo, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver, va a haber circunstancias. Pero todo eso está bajo el propósito maravilloso de Dios para nuestra formación inclusive. Para que maduremos en la vida cristiana. Y que podamos glorificar a nuestro Dios. Porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. Porque es nuestro Padre eterno. ¡Qué maravilla! Entonces el poder de Dios está en nosotros porque hemos nacido de nuevo. El poder está en nosotros, por eso somos más que vencedores. Ya lo hemos vencido. Yo quiero decirte que en el 1978, después que Argentina ganó el Mundial, yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y ahí yo he vencido, ya lo he vencido también. Porque Cristo está en mí. No está en mi medio o mi capacidad, sino porque el Cristo vive en mí. ¡Qué maravilla! Y por eso la Biblia dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense qué maravilla. ¿Quién es el que está en nosotros? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Cristo. Es Cristo está en nosotros. Está el vencedor en nosotros, el mayor que todo. El glorioso, el eterno. El que vive por los siglos. Fíjense, ese es el que está en nosotros. Qué maravilla, qué seguridad nos da esta palabra de Dios. Por eso las circunstancias de la vida, no hay nada que nos puede mover. Porque en Cristo, porque el mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo. ¿Y quién es que está en tu vida? ¿Está Cristo en tu vida? ¿Está el Espíritu de Dios en tu vida? Eres templo del Espíritu Santo. Dios se manifiesta en tu vida. Qué bueno saber. Yo doy gloria a Dios porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque Cristo está en mí. Porque Dios está por toda la eternidad. Fíjense en lo que dice la palabra del Señor. Para que veamos lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo, para que ustedes vean lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fíjense, Cristo se encarnó y murió en la cruz del Calvario y venció la muerte, porque Él resucitó y venció la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y venció al diablo. ¡Qué maravilla! Cristo venció, Cristo resucitó. Nadie puede con Dios. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive no morirá eternamente. Ese es el que amamos nosotros, el eterno, el todopoderoso. En Colosenses capítulo 2, versos 14 y 15 dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Está hablando que el que está en nosotros es el vencedor, que venció la muerte, que venció al diablo, que venció el pecado. El que resucitó, el que vive, es el vencedor, que lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso es el que está en nosotros, por eso somos más que vencedores. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Fíjense cuánta riqueza hay en esta promesa de Dios. Yo te pregunto, ¿crees la palabra de Dios de esta manera? ¿Crees esta promesa? Qué bueno que puedas ser parte del pueblo de Dios. Que puedas ser un hijo de Dios de verdad porque tienes a Cristo en tu vida. Podemos decir entonces que el poder de Dios está en nosotros porque somos hijos de Dios. Porque le pertenecemos a Él. Porque recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando hemos recibido a Cristo, nosotros por eso ya lo hemos vencido. Aquel día que tomamos la decisión de fe, hemos vencido al pecado, al diablo y al mundo. Y depende de nuestra decisión cada día de vivir en esa victoria, por la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la victoria? Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Te imaginaste? ¿Te preguntaste que el Todopoderoso está en tu vida? Cristo está en nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía, juntamente con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en mí, el eterno, el todopoderoso. Y esta es la razón porque somos vencedores, porque tenemos una identidad. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Cristo glorificado, resucitado y vivo, está en nosotros. Y opera en nosotros y a través de nosotros. Para que otros también tengan la oportunidad de salvación. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que en esta hora puedas recibir a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración para que puedas ser un hijo de Dios de verdad, que pueda pertenecer a Dios, al Eterno, y que puedas también ser en Cristo un vencedor.
Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tú eres el vencedor. Tú eres el Todopoderoso. Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Quiero también ser, Señor, ser parte, ser un hijo tuyo por la fe en Cristo. Perdona mis pecados. Quiero que vengas a mi vida y seas mi Señor y Salvador. Y gracias porque quiero ser un vencedor también, por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que esté en mi vida, Señor, porque eres el mayor que todo, tú eres el Todopoderoso. Y si tú estás conmigo, Señor, lo tengo todo. Quiero que vengas a mi vida y que seas mi Señor y Salvador en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.